Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bueno, vamos a empezar nuestro encuentro de estudio del Catecismo, como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesús, que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado, no como nosotros queramos hacerlo. Y que no digamos nada por cuenta propia, que nos ajustemos a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio, y que finalmente sea el Espíritu Santo el que hable y escuche en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sobra un resumen así rapidito, no sobra. Estamos viendo la profesión de fe. Ustedes saben que el catecismo tiene 4 partes, ¿no? Primero el que tiene que ver con la fe. La segunda parte que tiene que ver con los sacramentos, es decir, con la celebración de la fe. La tercera parte que tiene que ver con los 10 mandamientos, es decir, vivir la fe. Y la cuarta parte que tiene que ver con la oración del Padre Nuestro, es decir, orar la fe. Y que cada parte del catecismo tiene 2 secciones, ¿no? La sección primera y la sección segunda. Ya vimos que la sección primera en cada una de las 4 partes es preparatoria, ¿no? Entonces nosotros ya vimos esa sección A, que es la preparatoria al tema que es la profesión de fe. Cuando entremos a la segunda parte del credo, a los sacramentos o a la celebración de la fe, vamos a ver también esos capítulos que hay allí preparatorios en la sección primera para poder abordar los sacramentos, igualmente con los mandamientos y con el Padre Nuestro. Bueno, estamos en la sección segunda de la primera parte, es decir, estamos viendo la profesión de fe. Dijimos que la profesión de fe tiene 3 capítulos, porque cuando yo digo la profesión de fe estoy diciendo que creo en Dios, pero Dios son 3 personas, o sea que son 3 capítulos, un capítulo en orden a cada persona. El primer capítulo del credo es en orden al Padre, el segundo en orden al Hijo y el tercero en orden al Espíritu Santo. También dijimos que el credo tiene 12 artículos, ¿no? En memoria de los 12 apóstoles, ¿no? Que son los límites, que son los linderos de esa viña del Señor que se llama iglesia. El Señor tiene una viña o una finca, como ustedes quieran llamarlo, paraíso, ¿no? Y toda finca tiene linderos, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa finca celestial que se llama iglesia, ¿no es cierto?, tiene 12 linderos, ¿no? O sea, los 12 apóstoles, es decir, los 12 artículos del credo, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos en el segundo capítulo. En el primer artículo, ¿qué se dice? Creo, artículo 2. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, porque ya vimos una introducción que veíamos cuando decíamos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿no? Hoy vamos a empezar el segundo artículo como tal, ¿no? En el numeral 430. Numeral 430, y fíjese que ahí dice, artículo 2, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Vamos a hacerlo despacio, para que nos quede bien claro esto, ¿cierto? Hoy, si Dios nos lo permite, pues el tema que vamos a empezar hoy son los nombres que recibe el Hijo de Dios, ¿no? O sea, Jesús, Cristo, Hijo único de Dios, Señor. Sí, entonces vamos a ver todos esos nombres. Vamos a ver si alcanzamos a ver hoy el primero, que es Jesús, ¿no? Entonces, en el numeral 430, ¿no? Dice, Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Eso ya tiene que quedarnos muy claro, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir Jesús en hebreo? Dios salva. Eso ya es clave. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Bueno, en el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ¿no? Fíjense que hay un numerito chiquito ahí, 7, si bajamos al pie de página, nos está diciendo que miremos Mateo 2:7, pero no vamos a mirarlo porque nos demoraríamos mucho, ¿cierto? Vamos más bien a mirar el numeral marginal que hay ahí, que dice 210. 210, vamos a mirarlo a ver
¿qué nos dice el numeral 210? Nos va a aclarar esta idea, es cierto. Entonces, numeral 200. Ya dijimos acá en este numeral 430, dijimos que Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. Entonces, miremos acá el numeral 210 nos dice, Dios misericordioso y clemente. Dice, numeral 210, dice, tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Entonces, fíjense, Dios es un Dios clemente y misericordioso. Por eso mandó a su Hijo y por eso fue voluntad de Él que le pusieran el nombre de Jesús. Porque Jesús traduce Dios salva. Entonces, Dios es tan misericordioso que nos salva. ¿De qué nos salva? De nuestros pecados. Eso tiene que ir quedando muy claro. Dios nos salva ¿de qué? De nuestros pecados. Bien, sigamos entonces en el numeral 430. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Cuando le pone a investigar los nombres, es un pasatiempo hasta agradable. Cada nombre tiene un significado y a veces dice una misión, ¿cierto? Ok. Pero sí. ¿Por qué por eso le cambiamos el nombre al verdadero nombre de Jesús? Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua ya es en otro idioma, ¿cierto? Pero en español es Jesús, ¿cierto? En español es Jesús. La idea es que siempre fuera pues el auténtico, ¿cierto? Sí. Claro, que para nosotros los de acá somos es Jesús. Ajá. Dice, ya que ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Entonces yo pregunto, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios. ¿Es Dios Hijo? Dios. ¿Es Dios Hijo? Sí, es Dios. Dios Hijo. Es Dios. Bueno, es Él quien en Jesús, o sea, es Dios quien en Jesús, su Hijo, eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí ven? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, que nos vaya quedando muy claro, Dios es nuestro Salvador, ¿y de qué nos tiene que salvar? De nuestros pecados. Porque si Él no nos salva de nuestros pecados, nunca vamos a entrar al cielo, vamos a tener una condenación eterna. Y la condenación eterna es no entrar nunca al cielo. ¿De acuerdo? Mateo 1:21 dice ahí, ¿cierto? En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Esto que acaba de leer es muy importante y voy a repetirlo. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. ¿Por qué? Jesús resume toda la historia de la salvación. Yo les pregunto, desde que abro la Biblia en el Génesis y la cierro en el Apocalipsis, ¿cuántas palabras dice el Padre? Una palabra. Una sola. ¿Cuál? Jesús, o sea, su verbo, en la cual se dice en plenitud. Eso es muy bueno verlo. Si quiere miramos el numeral 112, criterio de unidad. Es muy importante. Si quiere lo miramos el numeral 112. De para atrás. Hacia atrás al principio, Orlandito, 112. Prestar una gran atención. Sí, léelo, Hugo, léelo durito para que... Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Ojo, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Sigue. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que lo componen, la escritura es una razón de la unidad. No, el que la compone la escritura es una. La escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Bueno, muy bien, está muy claro. Ya lo había faltado. Entonces, si ven cómo la escritura, lo acaba de leer acá don Hugo, por muchos que sean los libros, hay que leerla como si fuera un solo libro. ¿Por qué? Porque es que el designio salvador de Dios es uno solo. ¿Y cómo se llama ese designio salvador de Dios? Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá, en Jesús,
Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. 4:31. Dice, en la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado. Fíjese que vuelve, insiste. Dios no se contentó con sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, sino que lo salva de su pecado, ¿no? Puesto que el pecado es siempre una ofensa a Dios, ¿no? Solo Él es quien puede absolverlo. O sea, si yo le hago una ofensa a María Luisa, pues María Luisa es la que me tiene que perdonar. Decime, Francisco, tranquilo, yo lo perdono, no ha pasado nada. Si yo le hago una ofensa a Martica, es Martica la que me tiene que perdonar. Lo mismo con Hugo y lo mismo con Orlando, ¿cierto? Y con cualquiera que le hiciera una ofensa, es esa persona que me tiene que perdonar. El pecado es ofender a Dios. Entonces es Dios quien me tiene que perdonar. Así de sencillo, ¿cierto? Pero ¿Sí? si Martica me hace una ofensa a mí y yo no hablo con Martica, sino que voy y me confieso que insulté a Martica, por ejemplo, pues yo quedé perdonado ya. Sí, pero igual, Hugo, si ofende a Martica, estás ofendiendo a Dios, porque es un pecado ofender al prójimo. ¿De acuerdo? Es un de todas pecado. maneras es mejor reparar con ella personalmente. Habla con ella y le pide disculpas, pero tiene que ir a confesarse. Lo uno no dispensa lo otro, ¿cierto? ¿Ok? Pero bueno el aporte. Bueno, entonces, Él lo salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre del Dios Redentor, ¿no? En el encuentro del miércoles sobre el Evangelio del domingo, se hace mucho énfasis en eso. Se hace mucho énfasis en que debajo el cielo un solo nombre nos salva. Un solo nombre nos salva. O sea, hay que dejar muy claro, Abraham no nos salva. Abraham tiene un puesto dignísimo, importantísimo en la historia de la salvación. ¿Sí? Y es un modelo a seguir en cuanto a su fe, ¿cierto? Abraham nos salva. Moisés no nos salva. Salomón no nos salva. El profeta de los islámicos, Mohamed, no salva. Alá no salva. El Buda no salva. El único que tiene el poder de salvarnos, Jesús. Bajo el cielo no hay otro nombre que pueda salvarnos. No hay otro nombre que pueda salvarnos. ¿Sí? Y por otro tenemos que dirigirnos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entender esa dinámica trinitaria, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es esa dinámica trinitaria? Pues el Padre es la fuente de la salvación. ¿Quién nos la dona? Nos las dona el Hijo. El Hijo nos dona la salvación. Pero si uno con le su vida. pide a María Santísima que interceda, pero la dinámica es muy clara, Orlandito, mire. Es el Espíritu Santo, eso lo vimos en el encuentro pasado, hace 8 días de catecismo, eso quedó grabado. Es el Espíritu Santo quien nos acerca a Cristo, y es Cristo quien nos lleva al Padre, y es el Padre quien nos concede la incorruptibilidad, porque también estaba muy claro, lo dijo el catecismo hace 8 días, que el Padre es la fuente de la vida, ¿no? Y el Padre le comunica su vida divina al Hijo, y el Hijo nos la quiere comunicar a nosotros a través de los sacramentos en el Espíritu Santo. Por eso en la Eucaristía el Padre le comunica la vida divina al Hijo y el Hijo nos las comunica a nosotros. Por eso el que no recibe la Eucaristía, pues está poniendo en peligro la vida eterna, ¿no?
El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, así haya muerto, yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí o no? Dice el Evangelio de Juan. Muy bien. Pero, don Francisco, yo le hago una preguntita ahí, porque yo he leído y he averiguado mucho porque dicen que Jesús no va a hacer los milagros. ¿Por qué no hace los milagros? Porque el mismo Padre dice, cuando vayan a pedir algo, pídanlo en el nombre de Jesús, en el nombre, que yo lo concederé. Sí, Entonces, esa palabra es importantísima porque entonces uno dice... No, pero un momentico, Hugo, un momentico. ¿Qué dice la dinámica trinitaria y por qué lo dice apoyado en las Sagradas Escrituras? El Padre, dice Jesús, el Padre me lo ha dado todo. Se me ha dado todo poder en la tierra y en el cielo. Se me ha dado todo poder, ¿no? Y la dinámica es esa, el Padre es la fuente de todo, pero todo se lo donó a su Hijo, todo se lo donó a su Hijo. Y todo eso que le donó el Padre a su Hijo quiere comunicárnoslo a nosotros. Entonces la fuerza, ¿cómo decimos en la Eucaristía? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Sí? Entonces tiene que quedar muy claro, el Padre es la fuente del poder, sí, claro, para hacer los milagros, pero le donó todo a su Hijo. Y Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Así es el Evangelio, ¿sí? Sí, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando dice que todo lo que lo pidan a pedir, pídanlo en el nombre de Jesús. Sí, porque es como si mi papá pone todo en manos de un hermano, ¿no? Papá, mira, yo sé que le diste todo a mi hermano, yo quiero pedirte todo, él me dirá, háblese con tu hermano que le di todo, ¿cierto? ¿Sí? A ver, no, el Padre es la fuente, aquí lo dice, el Padre es la fuente, pero le donó todo a su Hijo, todo. Por eso Jesús dice, me ha dado todo en la tierra y en el cielo, ¿cierto? Entonces le donó todo a su Hijo. El Padre no se quedó con nada, todo se lo donó a su Hijo, para que dispusiera de él como quisiera. Pero Pacho, si uno le pide a la Virgen intercede. Intercede ante Dios. Un momentico, la Virgen intercede ante su Hijo. Es más. Habría que hablarlo con un teólogo o un obispo bien preparado. Sí. Si la intercesión de María, a ver, por las bodas de Caná es ante el Hijo, no tienen vino. Si la Virgen María no habla, se quedan sin vino. Y no era la hora de Jesús de hacer milagros. No era la hora de Pero Jesús. por amor a la Santísima. Pero por amor a su mamá, un hijo no le niega nada a su mamá. ¿De acuerdo? A ver, todo el poder viene de Dios. Todo el poder, el milagro, la fuerza del milagro viene de Dios. ¿Sí? Fíjese que en la tierra Jesús tocaba al leproso y quedaba curado. Porque en Isaías dice, cuando anuncia al siervo doliente, vaya a la tierra a abrirle los ojos a los ciegos, o los oídos a los sordos, a hacer caminar al que no puede, ¿no es cierto? Así lo anuncia. Y al que no habla, ¿No? ponerlo a hablar. Fíjese que cuando Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús que sí, bueno, ¿usted es o no es el que ha de venir? ¿Qué le manda a decir Jesús? Dígale, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, ¿sí o no? Mudos hablan. ¿De acuerdo? Muy Muy bien. Muy bien. Bueno, numeral 430. Bueno, ya lo vimos. 432. Dice, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. ¿Sí ve? Repitamos. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación. ¿Se da cuenta, Hugo? Mire, Él, o sea Jesús, es el nombre divino, Es el nombre de Jesús. el único que trae la salvación. ¿Se da cuenta? El nombre de Jesús. ¿Sí? Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay, ojo,
de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. O sea, queda muy claro, lo está diciendo acá. No hay bajo el cielo otro nombre, ni otra manera, ni otra manera. No hay ni otro nombre ni otra manera. ¿Cuál es la manera? Acudir al que tiene la salvación. ¿Quién es esa persona? Jesús. Sí, por eso es que dice lo que yo dije ahorita, que todo lo que vayan a pedir, pídaselo en mi nombre. En mi nombre. En mi nombre, no es que es en mi nombre. Porque está muy claro, pídalo en el nombre mío, en el nombre de Jesús, que ya Él lo concederá. Él la considera. Y ese aporte es muy importante para esto. Cuando dicen que nos reunamos a unir de varias religiones, Lo que queráis pedir al Padre. hay religiones que no van a invocar el nombre de Jesús. Hay credos que no van a invocar el nombre de Jesús. Entonces, ese sincretismo en la oración, a la luz de este numeral y de lo que sabiamente está aportando Hugo, a la luz de este numeral y del aporte de Hugo, entonces un sincretismo en la oración no funciona. No funciona porque es invocando este nombre. Es invocando este nombre, ¿cierto? Invocando el nombre de Jesús. No, y es que dice muy claro, no hay bajo el cielo otro nombre. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual debamos salvarnos. Sigamos. Y eso es claro, porque si miramos las otras religiones, siempre es casi lo mismo. Siempre hay una persona que es la que, en el caso de nosotros, es Jesús. Otras religiones tendrán otro. Por ejemplo, en el Islam el Dios es Alá y el profeta, o sea, el equivalente a Jesucristo sería Mohamed, el profeta Mohamed. Pero él no hace milagros, sino el mismo Dios Alá. Sí. Bueno, 4:33. El nombre de Dios Salvador era invocado, a ver, en el antiguo se invocaba al Dios Salvador, ¿no? Se invocaba el nombre del Dios Salvador. Hoy nosotros los cristianos invocamos el nombre Salvador, para otros es Jesús. Para el antiguo, para los antiguos era Yahvé, porque Dios no se había hecho hombre. ¿Sí? Entonces, el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. Mire qué prefiguración tan grande del sacrificio único y eterno de Jesús, ¿cierto? Pero vea, Francisco, cuando dice que debe ser invocado solamente una vez al año, nadie podía decir el nombre de Dios en ese tiempo. No, nadie podía. No era sagrado. Sí, claro. Hoy en día todo el mundo lo dice así a boca abierta, Dios. No, pero eso tiene una razón de ser. Lo que pasa es que no había un acceso directo a Dios, pero con la pasión de Cristo ya tenemos un acceso directo a Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque se rompió ese velo que separa, que rompió el templo. ¿Sí ve? Eso es verdad. Entonces ya por Cristo tenemos el camino. Es decir, ya hay un camino, una autopista directo al Padre. Ajá. Que es ¿quién es Jesús? Yo soy el camino. Cierto. Sí, yo soy el camino. Cierto. Y está muy bien señalizada. Está muy bien señalizada. No hay forma de perderse uno. ¿Cuál es la señalización de esa carretera que lleva al Padre? Esa carretera que es Cristo. ¿Cuál es la señalización? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Entonces dice, cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Entonces fíjese que está hablando del Antiguo Testamento, cuando con la sangre de la víctima, que era un novillo seguramente, asperjaban. Ahora, cuando San Pablo dice que Jesús, Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, ahora ya no es la sangre de ningún novillo, sino la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo. ¿Sí ve la diferencia tan grande? Todos los eventos sacrificiales del Antiguo Testamento, es decir, todos los sacrificios, no eran más que prefiguración del sacrificio de Cristo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, claro. Bueno, 4:34, sigamos. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre, ¿de acuerdo? Filipenses 2:9, ¿cierto?
Mire lo que sigue acá. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Ok. Pero, don Pacho, ¿por qué dice que le temen al hombre los espíritus malos? Le temen al nombre de Jesús, al nombre de Jesús. Los espíritus Los malignos. espíritus Por eso, malignos. por eso era la pregunta mía al principio, que él le preguntaba que, que hablamos que todo esto lo que se está dando aquí es palabra de sagrada. Entonces, como es tan sagrado el nombre de Jesús, al decir el nombre, por ejemplo, en varios idiomas, sí se entenderá que es el verdadero Sí, cada nombre. idioma lo entiende. Sí, porque hay que ajustar el evangelio a cada idioma. Por ejemplo, ¿qué tal nosotros predicando en Francia y en español? ¿O qué tal que nos prediquen acá en francés? No. Seguramente algunos nombres cambian, pero es lo mismo. Jesús en francés seguramente se dirá de otra manera. Por ejemplo, Cristo, en inglés es Christi. Cristo. ¿Sí? ¿Qué tal nosotros ir a predicar el evangelio a la China y en español? No, hay que predicarlo en chino. ¿No? O que venga un chino a predicarnos el evangelio, como en las mismas. No, tiene que ser Pero es el mismo evangelio. eso es válido. Ya el, Es el mismo evangelio, ya el chino. Espíritu Santo se encarga de traducir. Sí, claro. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Ojo, todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula per Dominus nostrum Jesucristo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Todas. Miren que en la Eucaristía todas las oraciones son dirigidas al Padre, porque la Eucaristía, ¿qué es? La Eucaristía es Cristo hablando con su Padre. La Eucaristía es la liturgia. La Eucaristía es la liturgia, pues podemos hablar de la liturgia de la Eucaristía. El punto más alto de la liturgia es la Eucaristía, ¿no es cierto? ¿Sí? Inclusive a mí me gustaría mucho que dejáramos esa parte clara, mire. Vamos a ver esa parte clara, vean. Vamos al numeral 1076. Vamos al numeral 1076. Por ahí muy atrás. Martica, ayúdale a Procorito, hazme el favor, al 1076. No, 1070, perdón. 1070. Vamos, es más, leamos desde el 1069. Voy a leerles desde el 1069. Palabra liturgia. Para que nos vaya quedando muy claro esto de una vez. Dice, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, ¿no? 10. Servicio de parte de y en favor del pueblo. Ojo lo que sigue, ojo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Eso quiere decir liturgia. Que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Entonces, la Eucaristía es obra de Dios. 8:43, 10:22, 10:70, ahí está, vean. Desde el 10:69, de aquí estamos leyendo. Desde aquí. Entonces, mire qué cosa tan clara. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Vamos a la Eucaristía. ¿La Eucaristía es obra de Dios o es obra de los hombres? De Dios. Y entonces, por pura cortesía divina, por decirlo así, invita al hombre, al pueblo de Dios, a tomar parte en su obra, ¿de acuerdo? Esa es la liturgia, ¿de acuerdo? Entonces, por la liturgia, ojo, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra salvación. Vamos al numeral 1070, al seguido, dice... Entonces, mire, ya sabemos qué quiere decir la palabra liturgia en la tradición cristiana. Ahora nos va a dar el significado en el Nuevo Testamento. Dice, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la iglesia es servidora, ojo, es servidora.
a imagen de su Señor, el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. ¿Sí queda claro? Bueno, muy bien. Entonces vamos entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Estamos en el Sí. 1070. Vamos al 435. Ya vimos el 1070, sí. Ya lo vimos, ¿lo leímos todo o qué? Miremos a ver si lo leímos todo. Nos devolvemos fácil. Ah, ya. Sí, no. No, ya lo vimos todo, sí. Vamos al 435. 4. Al principio donde estábamos. Dice, 435, dice, el nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en la Eucaristía y decíamos que la Eucaristía, como lo acabamos de ver en los numerales 1069 y 1070, la Eucaristía es obra de Cristo, es obra de Dios. Cristo hablando con su Padre todo el tiempo. Es Cristo hablando con su Padre, ¿no? Y es Cristo él mismo inmolándose ante el Padre. Mire qué misterio tan grande. Es Cristo él mismo inmolándose a sí mismo y en él mismo a su Padre. Porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. Entonces, en la consagración, el sacerdote es Cristo. No es Monseñor, ni es el Padre Guillermo, ni el Padre Hernando, no, es Cristo. La hostia que tiene en sus manos es Cristo. El altar donde está celebrando es Cristo, porque es Cristo, es sacerdote, víctima y altar. Por eso decimos por Él, con Él y en Él. ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la liturgia son las lecturas que se hacen. No, la liturgia, a ver Hugo, liturgia, celebración y sacramento son sinónimos. Tú puedes decir el sacramento del bautismo, puedes decir la liturgia del bautismo. Entonces, en ese orden de ideas, hay 7 celebraciones en la iglesia que con toda justicia pueden llamarse liturgia, 7 liturgias. Aunque la liturgia es una sola, pero en aras de una pedagogía vamos a decir que hay 7 liturgias: liturgia del bautismo, liturgia de la confirmación, liturgia de la Eucaristía, liturgia de la unción de los enfermos, liturgia de la penitencia o de la confesión, liturgia del matrimonio y liturgia del orden, ¿no? Que es lo mismo que decir sacramento del bautismo, etcétera, etcétera. O es lo mismo decir celebración del bautismo, celebración de la confirmación, cierto. Pero, o sea, son 7 liturgias principales, es decir, los 7 sacramentos, ¿no? ¿Qué es obra de quién? ¿Es obra principalmente de quién? Los 7 sacramentos es obra de quién? De Cristo. De Cristo. Es la obra de Dios y invita al pueblo a tomar parte en ella, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Y el único liturgo, lo dice muy claramente el numeral 1070, el único liturgo es Cristo. O sea, el único celebrante es Cristo, ¿no? Acuérdese de la antífona: tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. ¿Ok? Bueno, entonces, en la Eucaristía es Cristo hablando con su Padre e inmolándose a su Padre. Todas las oraciones son dirigidas al Padre por parte de Cristo, que es el sacerdote. Todas las oraciones, por eso terminan con la fórmula. Nosotros hacemos, Él las recoge y se las envía al Padre. Ah, sí, claro, en el momento adecuado. Por ejemplo, en el momento de las ofrendas, el momento del ofertorio es el momento indicado para decirle al Padre: Padre, me uno a la pasión de tu Hijo, me hago ofrenda con Él y le ofrezco estas dificultades que tengo, o le ofrezco estas alegrías, o te suplico, me concedas, si es tu santa voluntad, esto que estoy necesitando, ¿no es cierto? Fíjese que en el Gloria, cuando decimos el Gloria en los ritos iniciales, nos va dando una idea de los tipos de oración que hay, ¿no? De los tipos de oración que hay. Cuando decimos por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, sí, le está dando un elenco de los tipos de oración que hay, ¿de acuerdo? En el momento de las ofrendas, pues yo tengo que, es el momento de ofrecerle la intención por la cual fui a esa Eucaristía, ¿cierto? ¿Sí? Y la Iglesia recomienda mucho que sean intenciones universales, ¿no?
Por ejemplo, te quiero pedir por todos los enfermos. Sí, Te quiero eso sí lo enfermos tengo yo y bien especialmente, uno puede decirle especialmente por mi hermano, mi cuñado, ¿cierto? Te pido perdón por mis pecados y los del mundo entero. Te pido por todas las... Entonces el orden sería lo que se sugiere. Primero una acción de gracias. Ah, no, sí. Señor, yo te quiero hacer en esta Eucaristía, yo vine con el ánimo de hacerte una acción de gracias porque esta vida no es suficiente para agradecerte todo lo que nos has dado. ¿Por qué? Porque uno tiene que agradecer por todos los hombres que han habido, que hay y que habrá. Para configurarse con Cristo, porque Cristo no sufrió, Cristo no actuó por un número determinado de hombres, Él actuó por todos, independientemente que algunos quieran rechazar esa salvación, pero Cristo actuó por todos. Entonces, por eso para configurarse con Cristo, uno tiene que decirle, primero, te ofrezco tanta Eucaristía por todas las especialidades de amor que has tenido, que tienes y que tendrás, con todos los hombres o personas pues que han habido, que hay, que habrán. Entonces fíjese cómo esa acción de gracias se multiplica por un número infinito. Te está llegando de parte nuestra un número infinito de acción de gracias. Porque multiplíqueme todos los hombres que han habido, que hay, que habrán, por todas las especialidades de amor que Dios ha tenido con nosotros, ha tenido, está teniendo y tendrá. Eso da un número imposible de calcular humanamente hablando. Segunda intención, te pido por mis pecados y, como tú dices, por los de toda la humanidad, ¿cierto? Por todos los pecados que han habido, que hay, que habrán, de todos los hombres que han habido, ahí habrán, ¿cierto? Y finalmente, pues, por las almas del purgatorio, y después por las intenciones. Bueno, yo quiero pedirte por esta enfermedad que estoy padeciendo, pero no te quiero pedir solo por mí, te quiero pedir por mí y todos los enfermos, ¿cierto? ¿No? Te quiero pedir que me ayudes con esta situación económica que tengo, pero quiero pedirte por todas las personas que en este momento tienen la situación económica que yo tengo. O te quiero pedir por esta dificultad familiar, pero no quiero pedir por mí solo, quiero pedirte por todas las, ¿cierto? Entonces fíjense que todas las oraciones terminan con la fórmula por Cristo nuestro Señor, porque por eso es tan de mal gusto en la plegaria eucarística haber personas que están repitiendo lo que dice el Padre. Es una falta de respeto, una falta de disciplina litúrgica, falta de catequesis, porque son oraciones que tiene que decirle solo el sacerdote. Por ejemplo, la doxología final, por Él, con Él y en Él, eso la dice solo el sacerdote. Y la repiten todos. Pero entonces uno encuentra muchas... Sí, ¿no? porque en latín eso es como decir, uno lo dice sin pensar, uno lo escucha tanto que ya lo repite. Sí, entonces mire, la única oración en la Eucaristía, ojo, la única oración en la Eucaristía que se refiere a Cristo, pues que se le dice a Cristo directamente, es la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Fíjese que la misma liturgia, la misma liturgia está diciendo que la unidad se consigue de acorde a la palabra de Dios. Entonces, esa unidad que se está buscando y no se nombra a Cristo por ningún lado, va en contra de las Sagradas Escrituras, de la liturgia misma y del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque por todas partes nos dice, y por ejemplo en la oración de la paz, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Una unidad fuera de Cristo es una falsa unidad. Una paz conseguida fuera de Cristo es una falsa paz. Aquí tenemos el ejemplo. Se firmó entre comillas una paz. ¿Qué paz? Es decir, qué cosa más, inentendible, o sea, fuera de Dios, fuera de Cristo. ¿Cómo es posible que para celebrar el tratado, la firma de este tratado, somos un país católico? ¿Cómo es posible que en vez de una celebración digna se traen un chamán y que es un rito chamán? Por Dios, ¿qué es eso por Dios? ¿Ah? Entonces, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Ahorita se está buscando mucho la unidad. Yo insisto, una unidad fuera de Cristo, eso es masonería. Una fraternidad donde Cristo no sea el centro y el modelo es masonería. Una convivencia donde Cristo no sea el centro, el invitado central sea Cristo, eso es masonería. Y la masonería es enemiga de la Iglesia. Francisco, es que Sí. todos nos acomodamos a las circunstancias de acuerdo a donde estemos.
Si yo voy a hablar de Cristo, estoy seguro que aquí no me van a decir nada. Entonces yo hablo de Cristo y que porque todos estamos en la misma. Pero si yo voy a hablar de Cristo a otra gente que sí, no claro. conoce a Cristo, yo no puedo hablar de Cristo. Yo sí sé, como hizo el Papa, que ellos no creen en Cristo, entonces yo hablo de Dios. Sí, y no invoca a Cristo en el Espíritu Yo hablo Santo. de Dios y entonces quedo con todos bien. Pero lo que usted dice es verdad, yo tengo que sostener mi religión y tengo que defender mi fe. Y mi fe, si soy cristiano, es trinitaria. Tengo que hablar de Cristo. Ahora, la dinámica cristiana, la dinámica trinitaria es muy clara, lo vimos eso en el encuentro de hace 8 días, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos acerca a Cristo, ¿no? Nosotros no podemos llegar a pedirle a Cristo si antes no hemos invocado al Espíritu Santo para que nos acerque a Cristo, ¿sí? Entonces, le pedimos al Padre en nombre de Cristo. Así es. Eso es muy claro. Eso es lo que debe del Papa. Eso es muy claro. Bueno, Y nosotros, cuando le pidamos, entonces- Padre, Hijo, Espíritu Santo. entonces, lo que se salga de esto no es católico, Ujú. ni es cristiano, porque cristiano cuando se invoca a Cristo, ¿cierto? Así de sencillo. Sí, Porque o si no, habría que arrancar estas hojas del catecismo. por eso ha habido, Habría que arrancar y tachar estos numerales, por porque eso ha lo dice habido muy muchos claro. mártires y muchos muertos, oye, de los tiempos de Cristo Rey, muchos mártires porque defendieron eso. No, lo que pasa es que Joseph Ratzinger, o sea, nuestro querido Papa Benedicto XVI lo dijo muy claramente. Lo dijo, el que se adhiera a la verdad será tachado de fundamentalista, de fanático, y corre el riesgo de ser excomulgado socialmente. Corre el riesgo de ser excomulgado socialmente, ¿cierto? Terminemos este numeral, dice, el Ave María culmina en, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra, Jesús. Qué buen mensaje para la hora de nuestra muerte. ¿Qué le parece? Vea. Voy a repetirlo. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios la única palabra, Jesús. Mire, dejemos aquí, Una verdadera cristiana. dejemos acá, ¿Y Y- el 4 qué? 30. terminamos en el 4, 35. bien, ya en el encuentro entrante de otros 8 días, si Dios nos lo permite, pasamos al siguiente punto, ¿no es cierto? Listo, sí. Pero es mejor ir así despacito y profundizando, Bien masticadito. porque nosotros no estamos tras de un título universitario, ¿cierto? Nosotros estamos realmente por querer conocer a Jesús. Y Jesús no es cualquier cosa como para conocerlo de afán, ¿no es cierto? No es un título, es estudiarlo así Vaya bien mal. y todo. Sí, bueno. Entonces, mire, centrémonos. Ay, yo no traje llaves, venga, nos vamos, venga, vámonos, creo que no traje llaves. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.